hermanos, hoy vamos a entrar a un tema bien controversial en realidad hasta el día de hoy, desde hace mucho tiempo, la historia de la iglesia, y ahora no es algo excepcional, también produce muchas dificultades en el seno de la iglesia evangélica en general y particularmente en Latinoamérica, con los movimientos carismáticos que han venido dándose desde el principio del siglo XX. Y esta situación, esta temática, no es fácil de abordar precisamente por todas las aristas que tiene y por todos los movimientos que se han dado a lo largo de la historia, pero particularmente del siglo XIX en adelante, empezó muy fuerte este tipo de movimiento que finalmente hace un énfasis sobredimensionado en algunos dones espirituales y deja de lado otros que son muy importantes también, como la Biblia los presenta. Hasta el día de hoy se llama este debate cesacionismo o continuismo, y esto sigue y va a seguir seguramente por mucho tiempo. Quizás sería más fácil saltarse estos tres capítulos, 12, 13 y 14 de Primera de Corintios para no entrar en polémicas, pero la verdad es que es parte de la palabra de Dios y hay algo que el enemigo está usando también. El desvirtuar los dones espirituales también puede llevar como consecuencia que nosotros no fijemos la mirada en esto tan importante que es la capacitación que Dios ha dado sobrenaturalmente a cada uno de sus hijos para que hagamos la obra en el ministerio. Por tanto, sí lo tenemos que encarar de acuerdo a lo que la misma Biblia ha revelado, intentando ser en lo más posible fiel a lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Capítulo 12, 13 y 14 de Primera de Corintios son los que hablan sobre el tema. El apóstol Pablo dedica 3 capítulos, nada menos, una gran parte de la primera carta a los Corintios con el propósito de poder esclarecer algunas situaciones confusas que se estaban dando en ese tiempo y el desorden que se estaba manifestando en la práctica misma de los dones espirituales. Recordemos que ya en 1 Corintios 11, versículo 17 en adelante al 34, que fue lo último que vimos, el apóstol Pablo está ordenando un poco la situación en relación a los abusos que se estaban produciendo en la práctica de la cena del Señor. Lamentablemente, la iglesia de Corinto estaba formada por muchas personas que en una gran parte eran inmaduros espiritualmente, y eso traía como consecuencia una conducta no apropiada también en el culto público. Y parte de este desorden era el abusar de la cena del Señor, tomarlo no como algo tan trascendente. Hacían unas comidas antes de la cena, unos banquetes en realidad, al mismo tiempo que inclusive algunas personas se embriagaban antes de participar de la cena, y el apóstol tiene que corregir esto y lo hace muy claramente en los versículos 17 al 34, como nosotros hemos visto. Y ahora pasa a una segunda situación de desorden y de confusión que se estaba produciendo y que estaba produciendo división en la iglesia. Todo lo contrario a lo que los dones espirituales deberían producir, porque como nosotros vamos a ver más adelante en otras sesiones que vamos a tener respecto a este capítulo, el capítulo 12, no solo tenía que ver con el hecho de que había un desorden en la práctica misma de los dones espirituales, sino también eso estaba produciendo división en la iglesia, cuando en realidad el propósito de los dones era unir a la iglesia para que junta pudiese crecer, ser edificada y cumplir la función y el rol que Dios le había asignado. Por tanto, nosotros hoy nos vamos a abocar al capítulo 12 y particularmente a la introducción al tema en cuestión, que son los primeros 3 versículos. Capítulo 12 de 1 Corintios, versículos 1 al 3. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esa es la introducción al tema en cuestión. Los versículos 4 en adelante va a hablar sobre el origen de los dones espirituales, sobre el propósito de los dones espirituales, que es
unidad en diversidad, eso es lo que más adelante se plantea. Va a tomar como en consideración la metáfora del cuerpo para poder hablar sobre la iglesia y las diferentes funciones que tienen los diferentes miembros de la iglesia y cómo estos contribuyen a que todo el cuerpo esté bien unido. Y luego va a decir que hay una característica que debe estar en cada uno de los creyentes, que debe estar por sobre todas las cosas, como es el amor, y que toda la práctica, la forma de practicar los dones espirituales también está en concordancia o debe estar en concordancia con eso. Y el amor es lo contrario al egocentrismo. Y precisamente eran uno de los problemas más grandes que se ven en la carta a los Corintios. Era un orgullo muy grande, una vanidad grande, tratar de tener un prestigio espiritual particularmente importante. Eso era lo que caracterizaba a varios de los integrantes de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo tiene que empezar a atacar ese problema, el problema del orgullo, que no es un problema solo de la iglesia de Corinto, sino que es un problema del hombre en términos generales a través de la historia y también dentro del mundo cristiano, por supuesto. Recordemos el contexto religioso en el cual se estableció la iglesia de Corinto. Corinto era una gran ciudad que al mismo tiempo era una ciudad cosmopolita, es decir, confluían muchos tipos de razas, de sistemas de pensamiento, de religiones y también de nacionalidades que venían ahí porque era un puerto y en consecuencia en ese lugar se producía una confluencia de muchas ideas y de prácticas religiosas distintas. El contexto religioso era complejo porque muchas de las personas que allí posteriormente conocieron al Señor estaban metidas seguramente practicando esos sistemas de filosofías y religiones y en consecuencia algo de eso arrastraron posteriormente a la iglesia. La mayoría de los miembros eran de origen pagano, con fuertes raíces en el culto a los ídolos y la práctica de la inmoralidad, que era algo que traía como a una añadidura en cuanto al culto a los ídolos, porque junto con ellos habían prostitutas sagradas, como le llamaban, y una serie de otros personajes allí que practicaban precisamente la sexualidad ritual y que era algo propio de las religiones paganas de ese entonces. De tal manera que por eso nosotros tenemos en la carta a los Corintios correcciones de parte del apóstol Pablo de la forma equivocada en que algunos de ellos todavía estaban practicando el cristianismo, haciendo un sincretismo, es decir, una mezcla extraña que estaba desvirtuando el propósito de la iglesia. Algunos estudiosos creen que los cultos de misterio, religiones de misterio, también llamadas, están detrás de la influencia de no pocos miembros de la iglesia de Corinto. Entre estas, la más conocida era una práctica que se llamaba el éxtasis. ¿Qué es lo que era el éxtasis? Se suponía una experiencia espiritual sobrenatural, de comunión con la deidad, una experiencia espiritual sobrenatural, es decir, una experiencia extraordinaria donde parece que la persona se fusionaba, su alma se fusionaba con la divinidad o la deidad a la cual ellos les rendían adoración. Muy parecida en sus efectos a la práctica de las religiones hinduistas y budistas, que tan en boga están en el occidente en el día de hoy y que muchas veces los creyentes lo ven como algo sin mayor importancia. Sin embargo, es muy importante poder conocer esos sistemas porque son los típicos de las religiones de misterio de la antigüedad y que en el día de hoy se dan a través de técnicas, como le llaman, de relajación y una serie de otras cosas, pero tienen el mismo propósito, es llegar a fusionarse de alguna manera con la deidad. Hay una película que es de monos o dibujos animados, ¿cierto? Que muestra en una escena cuando la tortuga, que es el sabio, el más sabio de ellos, la tortuga finalmente muere y se fusiona con todo el universo. Y eso es una especie de éxtasis donde las personas llegaban a tener una comunión especial con la divinidad. Era una experiencia atractiva, por supuesto, para el hombre natural y despertaba en las personas el deseo de vivir también una experiencia similar, porque daba un estatus y prestigio especial a quienes lo vivían. Entonces, cuando ellos creyeron en Cristo, estas personas que venían de ese trasfondo, ¿qué es lo que sucedió? Seguramente también escucharon
de él, de Pablo me refiero, o de Pedro, o de otros maestros que vinieron de Jerusalén, de las señales y maravillas que acompañaron la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Como nosotros apreciamos en el libro de los Hechos, cuando llegó el Espíritu Santo por primera vez, ¿cierto? Y se posó sobre los creyentes que habían ahí y que estaban esperando precisamente la promesa del Padre, que era la venida del Espíritu Santo, del hablar en lenguas que no eran propias de ellos, sino que eran idiomas de los diferentes judíos que habían, de las diferentes tierras de los cuales venían esos judíos que se congregaron en ese lugar para celebrar la fiesta de Pentecostés. Y ellos pudieron asimilar eso pensando que quizás también las experiencias que venían del paganismo y que habían tenido, particularmente el éxtasis de estas religiones de misterio, eran similares a lo que pasaba con la venida del Espíritu Santo y los prodigios que el Espíritu Santo manifestaba también al principio de la iglesia. Entonces pudieron confundir o mezclar sus experiencias pasadas en torno del paganismo con las obras reales realizadas por el Espíritu Santo ahora que eran creyentes. Notemos como el versículo 2 Pablo dice: sabéis que cuando erais gentiles, allí el concepto implica pagano, ¿cierto? No creyente, se os extraviaba llevándoos como se os llevaban a los ídolos mudos, se os extraviaba. Más adelante vamos a ver qué es lo que implica esa palabra. Pero allí hay una indicación de que ellos probablemente podían estar también pensando que cualquier manifestación extraordinaria que se diera era obra del Espíritu de Dios y procedía de Dios, cuando en realidad en muchos casos eran imitaciones nada más del enemigo que se manifestaban en ese entorno. Por eso es importante que el apóstol Pablo aborde el tema en cuestión y diga: no, la verdad es que ustedes tienen que conocer lo que son los dones espirituales y la práctica de cómo se deben llevar a cabo en términos de la forma en que se ejecutan dentro del contexto de la iglesia. Ahora, no solo era el entorno pagano que acabamos de describir, sino también había mucha inmadurez espiritual y los síntomas eran evidentes. Por ejemplo, habían divisiones. Recuerdan en el capítulo 1 que algunos se abanderaban por uno u otro líder espiritual: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Habían facciones dentro de la iglesia y eso mostraba su inmadurez. Había un deseo muy grande por escuchar la retórica, la capacidad de expresión de las personas, de los líderes espirituales, porque ellos creían que la forma era más importante que el contenido, que la esencia del mensaje que se estaba entregando. Y por eso Pablo dice: cuando yo fui a vosotros, no fui con excelencia de palabras, sino no sabiendo otra cosa que a Cristo y a este crucificado. Es decir, Pablo no le dio lo que ellos esperaban recibir como buenos griegos, del trasfondo griego del cual ellos eran. Entonces buscaban mucho la sabiduría, y la sabiduría en particular del aspecto de la retórica, de la forma en que se presentaba las nuevas filosofías y enseñanzas. Entonces eso mostraba su inmadurez espiritual. Más aún también se ve su egocentrismo, su vanidad. Por ejemplo, en el capítulo 4 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo tiene que decirles esto en el versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, os envanezcáis. Había un envanecimiento, un orgullo muy fuerte dentro de ellos, y el apóstol Pablo tiene que bajarles un poquito y decirles: no, miren, esto es lo que pasa. Versículo 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿y por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Había mucha vanidad en ellos, pensando que lo que tenían, lo que le había sido concedido por Dios, y ahí, dentro de ellos, obviamente, los dones espirituales, era porque ellos tenían algún tipo de característica especial por lo cual habían recibido eso, como si no lo hubiesen recibido, dice Pablo, es decir, como si procedía de ellos mismos cuando en realidad venía de Dios. Lo que también era evidente, como acabo de mencionar, era el egocentrismo, su orgullo muy grande, y lo tercero, su falta de discernimiento espiritual. Mucha falta
de discernimiento espiritual. ¿Qué es lo que es el discernimiento espiritual? Es la capacidad de distinguir lo que es de Dios de lo que no es de Dios, de distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. Y ellos no tenían ese filtro, lamentablemente, para poder saber claramente y decir, no, esto no corresponde, esto no procede de Dios, a través de lo que ellos habían recibido como enseñanza del apóstol Pablo. Otra consideración interesante que es bueno hacer en la introducción es el hecho de que esta era una iglesia fundada por el apóstol Pablo. ¿Se imaginan ustedes lo que eso significa? La iglesia fundada por un hombre llamado por Dios, que se le dio una comisión especial particularmente importante, dotado por Dios con capacidades sobrenaturales, porque el Señor lo dotó de muchos dones. Seguramente el apóstol Pablo tenía mucho más que un don en su ministerio, al ejercer su ministerio. Era un hombre que tenía una relación muy profunda con Dios y que de hecho Dios usó para escribir la mayor parte del Nuevo Testamento. Y él había fundado esta iglesia. Sin embargo, habían pasado unos pocos años y ya esta iglesia estaba desviándose. Esto me llama poderosamente la atención en la reflexión que uno puede hacer. Y eso significa, y aquí hay una cosa importante que podríamos aplicar, que no solo el crecimiento de una iglesia, la estabilidad de una iglesia depende de un líder, sino que depende de la recepción, de la enseñanza que la gente tenga y la reacción que tenga a esa enseñanza. Porque el apóstol fundó con buenas bases, con sólidos fundamentos la iglesia, sin embargo, a poco de andar ya la iglesia se estaba desviando. Inmadurez espiritual, egocentrismo, falta de discernimiento, esto es lo que nosotros podemos ver claramente como un caldo de cultivo propicio para que la iglesia se desviara y el enemigo se tomara de eso y produjese confusión y desorden en la práctica del culto público, en este caso de los dones espirituales que el Señor le había concedido. Si a eso, como último reflexión, añadimos el hecho de que ellos eran pragmáticos, es decir, si algo funciona es bueno, en el día de hoy ocurre algo similar, podemos ver cómo fácilmente podían ser llevados como corderos al matadero sin darse cuenta. Si algún charlatán religioso aparecía entre ellos y realizaba algún milagro, entre comillas, o parecía mostrar poder sobrenatural, daban por sentado que tenía que ser el poder de Dios el que actuaba en ellos. No es muy distinto a lo que pasa en el día de hoy. No es muy distinto. El tema de los dones espirituales causa mucha confusión en la iglesia actual también y es motivo de controversia permanente. Por esto muchos evitan entrar en el tema. Pero nosotros estamos aquí llamados para enseñar todo el consejo de Dios y somos responsables de cumplir con el llamado y la comisión que Dios nos entregó. Por eso no vamos a escabullir el tema, sino que lo vamos a enfrentar bíblicamente. Yo me atrevería a decir que la falta de discernimiento, la inmadurez espiritual y el deseo natural del corazón humano por lo sensual, es decir, aquello que se puede palpar con los sentidos, experimentar algo sobrenatural sigue siendo la base de esta confusión. Mucha gente dice, no, esa es una iglesia muerta. ¿Por qué es una iglesia muerta? No, porque solamente predican y enseñan la palabra. Es una iglesia muerta porque el poder del Espíritu Santo no se manifiesta allí. Es una iglesia muerta porque la mayor parte de la gente no habla en lenguas o nadie habla en lenguas. Es una iglesia muerta porque la gente no evidencia que el poder del Espíritu esté manifestándose allí. La gente tiene ese concepto en el día de hoy. Y entonces si aparece alguien supuestamente haciendo algo sobrenatural, todas las personas colocan la mirada en esa persona. Y por eso es que hay tantas sectas y por eso es que hay tantos movimientos que confunden a la gente y arrastran miles y a veces millones de personas por un camino equivocado. Precisamente por esa razón. Apelar a la experiencia es más bien visto que lo que trata de la doctrina. No, la doctrina es aburrida. La doctrina no queremos eso. Nosotros queremos ver el poder de Dios ahí. ¿Recuerdan que dice el apóstol Pablo que los judíos pedían señales? Hoy también ocurre exactamente lo mismo con la gente. Queremos ver señales palpables de que Dios está en ese lugar. El orgullo espiritual también está presente hoy de la misma manera que lo estuvo entonces.
Las manifestaciones extraordinarias son evaluadas como la obra de Dios sin mayor discernimiento, es decir, sin mirar a través de la Escritura, a través del filtro de la Escritura, si efectivamente cumplen con los que la palabra de Dios ha establecido. Sin embargo, hay también buenas noticias respecto a esta iglesia, porque no todos cayeron en la confusión, no todos carecían de discernimiento, no todos eran inmaduros espiritualmente. ¿Por qué sabemos eso? Porque hubieron algunos que dijeron, vamos a ir a donde está Pablo y le vamos a llevar las noticias de lo que está pasando en la iglesia. Algo no está bien, no están funcionando bien las cosas y nosotros queremos pedir que Pablo nos instruya al respecto. Algunas personas despertaron, se dieron cuenta y mandaron una carta al apóstol Pablo. Así que por carta y por una delegación que fue a Pablo, como hemos visto en la introducción de esta carta, ellos se dieron cuenta de que las cosas no andaban bien. Y eso es un buen síntoma porque habían personas que podían reaccionar a tiempo. Estas personas fueron con certeza quienes preguntaron a Pablo, como dije, por carta, por medio de una delegación, sobre cómo enfrentar estos problemas y otros que prontamente se estaban dando en el seno de la iglesia. Por estas razones que el apóstol a partir del capítulo 12 y hasta el capítulo 14 tratará el tema de los dones espirituales y su función y propósito en la iglesia. En el día de hoy nosotros nos abocaremos al estudio de los 3 primeros versículos nada más, que vienen siendo como una introducción a este tema tan importante en el desarrollo de la iglesia. En ellos veremos 3 cosas que Pablo aclara sobre el mismo principio, 3 cosas importantísimas. Primero, Pablo establece la necesidad de conocer y distinguir los dones espirituales. Versículo 1. En segundo lugar, dará una advertencia sobre el peligro de confundir los dones espirituales sobre la base de su antiguo trasfondo pagano. Versículo 2. Y en tercer lugar, pondrá la regla con la que se debe evaluar los dones espirituales. Versículo 3. Esto es lo que nosotros vamos a entrar a ver en este momento. Vamos a orar un momento. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque ella es como colirio para nuestros ojos espirituales. Señor, aclara lo que realmente debemos ver, Padre. Cuando vemos confusamente, en forma distorsionada, nosotros necesitamos tu palabra para poder ver con claridad. No queremos, Señor, hablar mal de nadie en particular, porque esa no es nuestra función. Queremos entregar lo que tu palabra dice expresamente. Danos de tu gracia, danos de tu sabiduría, del entendimiento y la comprensión correcta de lo que tú revelas para que podamos transmitir precisamente solo lo que tú has revelado en tu palabra. Dirígenos en esta hora y que pueda ser de edificación para nosotros, Señor, también en la manera en que vemos o debemos ver los dones espirituales y la forma en que debemos practicarlos. Rogamos que tú nos guíes. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos pues a lo primero entonces, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En el original griego no aparece la palabra dones, sino que dice espirituales nada más, pero el traductor introdujo esta palabra dones porque obviamente ese era el tema en cuestión que iba a tratar en lo sucesivo. Por consiguiente, no hay ningún problema en ese aspecto para que se comprendiese mejor gramaticalmente el texto. Es evidente que Pablo desea instruir convenientemente a los hermanos de Corinto sobre los dones espirituales. Mírenlo cómo comienza. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. No quiero. Es decir, había un deseo en el apóstol, sabiendo que había una necesidad de poder enseñar correctamente respecto a los dones espirituales. La importancia de entender y usar los dones dados por el Espíritu Santo era vital para la vida de la iglesia. Los dones espirituales y la comprensión correcta de ellos y la práctica correcta de ellos son importantísimos. ¿Por qué? Porque es lo que distingue a la iglesia de cualquier otro cuerpo de personas que se reúnen de cualquier otra institución u organización. Porque obviamente si nosotros sacamos los dones espirituales de la iglesia, entonces la pregunta es, ¿cómo se edifica la iglesia? ¿Cómo crece la iglesia? ¿Cómo se capacita la iglesia? ¿Cómo cumple su función ministerial la iglesia de alcanzar a los perdidos para Cristo? Si es un ente espiritual.
fundado por Dios sobre bases espirituales y para que cumpla una función espiritual que es alcanzar a los perdidos con el Evangelio del Señor Jesucristo y al mismo tiempo poder edificar la iglesia. Y la iglesia se edifica con el poder de Dios. Y el poder de Dios se manifiesta también capacitando a personas dentro de la iglesia para que cumplan las funciones con las cuales se edifica la iglesia y se alcanza a los perdidos. Entonces, obviamente que es importantísimo esto de los dones espirituales. Una mala comprensión llevaría a una mala práctica. Y eso era precisamente lo que estaba pasando en la iglesia. Y por eso Pablo dice, yo tengo un deseo en mi corazón, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Veamos cómo también en el capítulo 10, versículo 1, Pablo utiliza también una palabra semejante, o una frase semejante, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, por no decir exactamente lo mismo casi, ¿cierto? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Y ahí va a hablar respecto a las experiencias que tuvo Israel en el desierto y cómo ellos comprendieron mal esas experiencias y entonces cuando tuvieron que practicar el culto correcto a Dios, ellos se desviaron haciendo su propia voluntad. Entonces Pablo acá va a reiterar, no quiero, hermanos, que ignoréis. Es una expresión propia de Pablo que llama la atención a la importancia del tema que enseguida tratará. Es decir, en otras palabras, hermanos, pongan mucha atención porque lo que voy a comenzar a tratar ahora es de primerísima importancia. Notemos cómo lo usa en otros contextos también. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. No quiero que ustedes ignoren, no tengan comprensión de que en realidad yo estoy preocupado por ustedes y quiero ir a estar con ustedes porque es algo importante para mí. El capítulo 11, versículo 25 de la misma carta del apóstol Pablo a los romanos. Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Otra vez le habla de un tema muy importante con el propósito de que no se envanezcan y le dice exactamente lo mismo. En 1 Tesalonicenses 4:13, cuando habla también del regreso del Señor Jesucristo, hace algo similar, porque habían algunos que estaban enseñando equivocadamente que la venida del Señor ya se había producido. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen o de los que murieron en Cristo, dice, y cómo posteriormente iban a ser resucitados. O sea, todas las veces que Pablo utiliza esta frase, tiene que ver con llamar la atención sobre algo muy importante que él va a tratar enseguida. La palabra ignorar es la traducción de agnoeo, que significa no conocer. De allí viene nuestra palabra agnóstico o agnosticismo. De esta palabra griega que significa ignorar. Ser ignorante o no conocer, no comprender las cosas. Por eso un agnóstico es una persona sin conocimiento, es decir, simplemente no desde el punto de vista intelectual, sino que una persona que dice, no, yo no sé si existe Dios o no existe, lo único que sé es que es imposible llegar a conocer algo de esa naturaleza, por tanto vivo como si no existiera. Por tanto, la palabra ignorar aquí es muy importante porque Pablo está diciendo a los corintios, ustedes están ignorando algo muy importante. Y por eso están confundiendo las cosas y por eso están poniendo en práctica en forma equivocada los dones espirituales. Pablo quería que sus hermanos no estuvieran en la nebulosa en un tema tan importante para el desarrollo y la edificación de la iglesia como era el saber discernir la obra del Espíritu Santo y la práctica de los dones dados por el Señor. Hacer distinción, hacer una diferencia, poder ver lo que realmente venía del Señor y aquello que era una imitación de Satanás nada más. ¿Acerca de qué cosa? No quería que ignorara, acerca de los dones espirituales. Esto marca el tema en cuestión que tratará en los siguientes versículos y capítulos, como hemos visto. Una definición de dones espirituales la que da un teólogo de apellido Clark, que dice lo siguiente:
Son talentos misericordiosos que llevan a resultados milagrosos. Son talentos misericordiosos que llevan a resultados milagrosos. Todos ellos vienen por las influencias extraordinarias del Espíritu Santo. Otra definición es la de John MacArthur, que define los dones espirituales como son, dice, la habilitación divina para el ministerio, las características de Cristo Jesús que se manifiestan a través del cuerpo corporativo, como se manifestaron por medio del cuerpo encarnado. Y continúa explicando, cada don que el Espíritu Santo da ahora a los creyentes tuvo su expresión perfecta en la propia vida y ministerio de Jesús. Su iglesia continúa viviendo su vida en la tierra por medio del poder de su Espíritu que obra a través de creyentes dotados. Y esto es muy interesante porque es concordante con Hechos 1:1, donde dice que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y el autor Lucas dice, comenzó a hacer y a enseñar. Y no dice comenzó o hizo, como en el pasado, sino que comenzó. Es decir, que continúa haciéndolo en el día de hoy. Y en ese momento cuando él escribía el libro de los Hechos. Lo cual implicaba que siga haciendo y enseñando por medio de ¿quién ahora? Por medio de su cuerpo, que es la iglesia. Y su cuerpo, que es la iglesia, dota y capacita a ese cuerpo con, digamos, el Espíritu Santo, dota y capacita a ese cuerpo con los dones espirituales. Con la habilitación, poder y capacitación del Espíritu Santo, obrando en y a través de ellos, es decir, a través de la iglesia, las personas pueden entender cuál es la función que tiene la iglesia y cómo desarrollar esa función. Ante el peligro real de una mala comprensión de la naturaleza, el origen, la expresión y el propósito de los dones espirituales, era imprescindible enseñar sobre aquello. Era muy importante. No debemos olvidar que no tenemos lucha contra sangre y carne. Recuerden lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Ahí expresa cuál es la lucha que tenemos. Por tanto, el enemigo estará constantemente desvirtuando la verdad o tergiversando los dones genuinos del Espíritu para confundir a la iglesia. Y por eso es que hay tanta confusión en el día de hoy, porque nosotros tenemos la tendencia a sobredimensionar las experiencias. ¿Cuántas personas han dicho, no, pero yo lo viví y eso nadie me lo puede quitar porque yo lo experimenté, pero no tiene ninguna base doctrinal sobre la cual puede decir esto es de Dios o no es de Dios? No tiene una base doctrinal para decir efectivamente Dios es el que está actuando ahí o no es Dios el que está actuando ahí. Y el enemigo se aprovecha de eso y entonces nos influencia hacia cosas que no tienen nada que ver con la palabra. Y nosotros vamos a ver cómo las bases que coloca Pablo comienzan con la doctrina. Es decir, con una base sólida de revelación y en base a ella nosotros debemos identificar lo que realmente son los dones espirituales desde el punto de vista de Dios y no manifestaciones que en algunos casos son manifestaciones directamente del enemigo. En Corinto había ganado bastante terreno respecto a eso, aprovechándose del contexto en el cual la iglesia había sido plantada. Me parece que también lo hace la iglesia actual. Por esto, esta enseñanza es también pertinente para hoy. El conocimiento correcto de los dones espirituales y su aplicación consiguiente son necesarios por el peligro de confundir los mismos. Y esto es lo segundo que Pablo va a exponer. Es importantísimo saber de qué manera, cómo puedo discernir. Recordemos que esto que el apóstol Pablo está diciendo allí, la importancia de tener un parámetro para discernir realmente cuáles son los dones de Dios y cuáles no, no es solo de Pablo. El apóstol Juan también en 1 Juan capítulo 4, versículo 1, hace un llamado a los creyentes y les dice, amados, no creáis a todo espíritu, miren, sino probad los espíritus. Ahí hay un mandato que da a los creyentes, a los cuales les escribe. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuidado,
Cuidado, no todo lo que parece de Dios es de Dios. No todo lo que parece de Dios es de Dios. En una ocasión, las personas dicen, bueno, pero yo vi, por ejemplo, cómo se manifestaba el Espíritu de Dios a través de una sanidad milagrosa que hizo alguien. Pero resulta que ese alguien que hizo la sanidad milagrosa supuestamente no tenía nada que ver con Dios, ni siquiera tenían un concepto correcto de Dios. Su doctrina respecto a Dios no tenía nada que ver con lo que dice la Escritura. Entonces, nosotros tenemos que tener un parámetro para evaluar si es realmente de Dios o no. Y por eso Pablo está mostrando la importancia del conocimiento correcto de eso. No quiero, hermanos, que ignoréis digamos, en sentido inverso, está diciendo, yo quiero que ustedes entiendan, que ustedes tengan comprensión, que tengan conocimiento de esto. Y como dije, entonces, él va a dar un ejemplo en el versículo 2, que es lo segundo que vamos a ver, el peligro de confundir los dones espirituales. Versículo 2, sabéis que cuando erais gentiles o paganos, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Se os extraviaba, se os llevaba lejos. En su vida anterior, cuando eran aún paganos, muchos de los creyentes de Corinto eran asiduos practicantes de los cultos de misterio y la adoración de ídolos, como hemos visto. La palabra gentil acá no se usa como contraparte de judío, sino significa literalmente pagano o incrédulo. En esta condición eran llevados, de una palabra griega apagó, que significa o se usaba normalmente a menudo para referirse a los prisioneros que eran llevados por una guardia armada a la prisión o a la ejecución. Miren la implicancia que tiene esto. Pablo estaba diciendo, ellos son llevados cautivos como prisioneros a la prisión o a la ejecución. Así eran ustedes antes. Y esto es interesante porque habla de un concepto equivocado de libertad que normalmente la gente tiene. La gente piensa que entre menos restricciones tiene a su libertad, es más feliz. Cuando en realidad es al revés, porque entre menos restricciones se coloquen a su libertad, más se manifiesta su pecaminosidad. Y en el fondo son llevados como prisioneros por su propia naturaleza pecaminosa, depravada, y al mismo tiempo porque están bajo la autoridad y el poder de Satanás. La Biblia hace una diferencia simplemente entre las personas en el mundo. O son hijos de Dios o son hijos del diablo. Jesucristo lo dijo a los judíos, que ellos pensaban que eran hijos de Dios. De tal manera que las personas son cautivas de Satanás y de sus propios pecados, teniendo una naturaleza completamente depravada, como afirman las Escrituras, y son conducidos por sus propios deseos pecaminosos y por Satanás a donde él quiere conducirlos. Y eso era lo que pasaba con ellos. Pablo le está diciendo, antes, cuando ustedes eran gentiles, cuando eran paganos, cuando aún no habían llegado al conocimiento del verdadero Dios, ustedes eran llevados como prisioneros a la ejecución. En el fondo no tenían control sobre sus propias vidas. Ustedes pensaban que controlaban sus vidas, pero ese es el engaño de Satanás. ¿Qué parecido a lo que pasa en el día de hoy? ¿Qué similar a lo que ocurre en el día de hoy? Nosotros estamos llegando a un tiempo donde, como dice John Lennox, un escritor apologista cristiano que habla en contra del ateísmo, defiende, mejor dicho, el cristianismo frente al ateísmo, y está escribiendo un libro ahora donde, no me acuerdo exactamente el nombre del título, pero se trata de que Dios es el blanco ahora. Es decir, todas las personas están apuntando a Dios, odian a Dios, se burlan de Dios. Y esas personas creen que son más libres porque no tienen a nadie que esté sobre ellos gobernando, ignorando que en realidad sobre ellos está Satanás gobernando su vida. Esta falsa libertad era la que tenían en ese tiempo los cristianos, los que después llegaron a ser creyentes en la iglesia de Corinto. Este es el mayor engaño en que se encuentra la humanidad, una sensación de ser libre cuando en realidad son esclavos. Una sensación de libertad cuando en realidad están bajo la esclavitud. Piensan lo que necesitamos es más libertad cuando en realidad son más esclavos de su propia naturaleza pecaminosa, entre menos restricciones tengan.
Queremos ver que esto no es una conjetura propia y personal, sino lo que dicen las Escrituras, Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. El 1, para que tengamos el contexto, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, y aquí describe la condición de esas personas, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa era la condición. Fueron arrastrados por la corriente de este mundo. La corriente del mundo es tan poderosa que hace creer a los creyentes que no están en el mundo, cuando en realidad muchas veces están metidos en el mundo. Es tan poderosa que hace que las personas crean que son libres cuando en realidad no tienen control. Cuando una persona entra a una corriente muy potente, a un río, por ejemplo, muy fuerte, esa persona, aunque haga todos los esfuerzos posibles, no puede hacer nada porque la corriente lo arrastra. Y esa es la condición de las personas sin Cristo. Versículo 3, no solo de los aspectos externos, allí sale el mundo y el príncipe de la potestad del aire, que se refiere a Satanás, pero en el versículo 3 dice que es de su propia naturaleza. Dice: entre los cuales también todos nosotros, se incluye Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, miren, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, también cautivos de su propia naturaleza depravada, pecaminosa. Y entonces, haciendo sus deseos o manifestando sus deseos, pensaban que estaban haciendo lo correcto y que eran verdaderamente libres, cuando en realidad eran cautivos. El capítulo 4 del mismo carta del apóstol Pablo a los Efesios, versículos 17 y 18, otra vez dice cuál era la condición. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido. Es lo mismo que dice en Romanos 1, cuando dice que profesando ser sabios se hicieron necios, cuando dice que su necio corazón fue entenebrecido, oscurecido. Es la misma condición. Su propia naturaleza los tiene cautivos. Y luego, en Tito, capítulo 3, versículo 3, otra vez habla de la condición pasada de los creyentes a los cuales les escribe, y le dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era la condición antes de conocer a Cristo. Considerando el trasfondo pagano de los creyentes entonces en Corinto, Pablo está diciendo: cuidado, porque ustedes venían de esta situación, de este trasfondo, y en consecuencia ustedes probablemente sin darse cuenta han traído parte de esas experiencias, esas costumbres, esos éxtasis que ustedes vivían en esa condición, y lo han traído al contexto de la iglesia, y a veces piensan sin discernir que en realidad lo que ustedes experimentan viene de Dios, cuando en realidad no viene de Dios. Esta adoración a los ídolos, dice Pablo, era inútil. ¿Por qué? Porque era tan inútil como los mismos ídolos a quienes les rendían culto. Pablo los define como mudos allí, como ídolos mudos, en el sentido que no pueden responder a las necesidades de sus adoradores. ¿Recuerdan lo que pasó en el monte Carmelo con Elías y los profetas de Baal? Allí ellos hicieron todo un show porque el profeta le hizo un desafío. Colocó el animal encima, ¿verdad?, como holocausto de la leña, y dijo que hicieran una zanja por la orilla para que le colocaran agua, con el propósito de que nadie pudiese allegarle fuego manualmente, sino que tenían que clamar a su Dios para que su Dios le enviara fuego del cielo y lo consumiera, y eso iba a ser la evidencia quién era el Dios verdadero. Y entonces, ¿qué hicieron estas personas? Los adoradores, los sacerdotes de Baal, hicieron todo tipo de show, danzaron, gritaron, hicieron un montón de cosas. Incluso hasta se rasgaban, ¿cierto?, con cuchillos el cuerpo, como una especie de adoración a su Dios. ¿Y qué pasó? No pasó absolutamente
Nada. ¿Por qué? Porque los ídolos son mudos. No pueden responder a la necesidad de los adoradores. Por eso Pablo dice, eran ídolos mudos. En otras palabras, ustedes estaban tan perdidos, tan extraviados, que pensaban que ellos podían responder cuando no pueden responder. ¿Y por qué no pueden responder? ¿Por qué son impotentes? Porque solo existen en la imaginación de las personas. No son el Dios verdadero. Por tanto, las manifestaciones que ellos habían visto, debían o experimentado mientras estaban en esa condición, no debían confundirlas con la del Espíritu Santo. Como alguien escribe, allí, cuando estaban en esa condición, recibían respuestas por medio de oráculos inventados por los sacerdotes de los ídolos. Y allí entraban en trance, como ocurre aún en muchas tribus idólatras, bajo el influjo de los hechiceros, o aún como ocurre en muchas partes bajo el influjo de las drogas alucinógenas. Por ejemplo, el ayahuasca en la selva peruana y en las selvas del Amazonas, que es un alucinógeno tan potente que hace que la persona entre en una especie de trance. Lo que ocurre también con la machi en el sistema nuestro acá, de las culturas originales. A algunas personas no les gusta que se hable de esto, pero es una realidad. También ellos entran en una especie de trance, y ese trance obviamente nadie puede decir que eso viene de Dios. Es totalmente contrario a Dios. Y es tan triste que a veces nosotros tenemos a creyentes dentro de las iglesias que están ahí y participan de ese tipo de cosas cuando eso es algo totalmente contrario al Señor. Hay falta de discernimiento, falta de distinguir las cosas que son de la cultura y que son aceptables y las cosas que no son de la cultura y que tienen que ver con un sistema religioso de pensamiento animista. Entonces, hay que tener cuidado. Fíjense cómo lo que pasaba en ese tiempo también en el día de hoy puede pasar. Y en algunos casos ocurre. Estas personas entraban en un trance, como alguien escribía, hasta sentirse poseídos por los espíritus de los dioses, de los antepasados o de cualquier otro tipo de pensamiento o filosofía religiosa que ellos tuviesen. Entonces, ellos decían, bueno, nosotros experimentamos esto, ahora llegamos al cristianismo y conocemos al Señor Jesucristo, y resulta que cualquier cosa que ellos veían, porque venían un trasfondo animista también y de misterio, de culto de misterio, cualquier cosa que ellos veían, ellos pensaban que venía entonces de Dios y asignaban eso a Dios cuando en realidad en muchos casos no era así. Alguien también escribe, nuestras pasadas enseñanzas y experiencias tal vez han construido un entendimiento pobre del Espíritu Santo y de los dones. Es fácil para nosotros tomar nuestras perspectivas materialistas o supersticiosas dentro de nuestro entendimiento de los dones espirituales. La superstición a veces está presente dentro de las iglesias. Hay mucha superstición, muchas cosas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Y a veces no queremos cortar con eso. ¿Por qué? Porque viene arrastrándose de generación en generación y pensamos que es bueno. Y otra vez juzgamos en forma pragmática, decimos, no, esto funciona, entonces esto es bueno. No, primeramente el análisis ¿es bueno? ¿Es de Dios? Y luego vemos si funciona o no. Miren, si nosotros actuáramos en términos pragmáticos, diríamos, ¿de qué vale predicar tanto la palabra cuando no hay más gente que llega a la iglesia, no hay más gente que se convierta así en forma masiva? Parece que la predicación de la palabra no funcionara aparentemente. Pero bíblicamente dice la Biblia que el Señor ha querido salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y dice que la iglesia es edificada por la predicación de la palabra. Entonces nosotros partimos de una base objetiva, lo que Dios ha revelado, y luego nosotros hacemos lo que Dios ha revelado. Y los frutos, esos son los que el Señor va a producir. Imagínense que este canal de televisión tan masivo que tiene millones de seguidores, estos grupos del Evangelio de la Prosperidad, son masivos, es decir, hay mucha gente. Y alguien puede decir, bueno, pero eso funciona. Sí, funciona para que las personas se llenen los bolsillos de dinero y dejen pobre a los demás. Así funciona. Pero desde el punto de vista espiritual no. Porque Dios actúa de una manera totalmente distinta.
Nosotros no somos pragmáticos, nosotros no esperamos ver, da buenos resultados, entonces sigamos haciéndolo, como que los sistemas o la metodología son los que determinan aquello. No, lo que determina la salvación de las personas, la edificación y la transformación de los creyentes es el poder del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Y Él lo va a hacer cuando quiere y con quien quiere. Nosotros no le damos órdenes a Dios, Él es soberano. Por tanto, eso es lo que ellos tenían que darse cuenta, no confundir las cosas. Debían tener en cuenta la regla con la cual debían evaluar si realmente las manifestaciones eran de Dios o procedían de los demonios, literalmente. Y aquí es donde pasamos a lo tercero, la regla para evaluar los dones espirituales. Versículo 3. Por tanto, como conclusión de esta parte, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Notemos que hay dos cosas, una negativa y una positiva, y es lo que dice. ¿Y cuál es el parámetro para evaluar? Y esto es muy interesante, es el carácter de Jesucristo. Ese es el parámetro para evaluar. Por la confusión generada por la falta de discernimiento, para diferenciar las verdaderas manifestaciones del Espíritu a través de los dones espirituales y aquellas manifestaciones procedentes de los demonios y que tanto perseguían los inmaduros, Pablo dice que existe una regla doctrinal fundamental para evaluar. Noten que es una regla doctrinal. Esta norma no es otra cosa que el carácter y naturaleza de Cristo. Como se aprecia el conocimiento y aceptación de la persona de Cristo, determinan lo genuino o falso de una declaración de fe. De tal manera que la regla procede de la doctrina, no de la experiencia. Eso es muy importante. La regla procede de la doctrina, no de la experiencia. Yo no puedo evaluar mi experiencia con otra experiencia. Yo debo evaluar mi experiencia con la doctrina. ¿Y cuál en este caso es? La doctrina o la cristología, es decir, el concepto correcto del Señor Jesucristo. Primero, dice Pablo, ninguna persona que hable mal de Cristo puede ser un agente del Espíritu Santo. Eso parece obvio, ¿cierto? Ninguna persona que hable mal de Cristo puede ser un agente del Espíritu Santo. No necesariamente se debe hablar mal de Jesús en forma verbal. Cualquier expresión o manifestación que no glorifica a Jesús no puede proceder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la función del Espíritu es precisamente esa, glorificar a Jesús. Veamos lo que dice la palabra. Juan capítulo 15, Juan 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, dice el Señor Jesucristo. Ese es el propósito, esa es la función del Espíritu Santo.